Hola a todos. Bueno, vamos a arrancar el vivo, como dijimos esta semana, como fue un feriado extra largo, no lo hicimos en su momento el día domingo y vamos a arrancar hoy, porque el comienzo de la semana parece ser que es hoy, así que vamos a empezar este vivo. Tenemos mucho para hablar, pues la verdad que la semana dejó mucho y también dejó mucho el fin de semana, porque tuvimos un fin de semana largo, muy intenso en materia económica. Así que vamos a ir desglosando poco a poco qué fue sucediendo durante la semana para llegar a lo que sucedió hoy, que habrán visto, bueno, los mercados reaccionaron de manera muy pero muy negativa a la implementación finalmente de Donald Trump de las medidas que tienen que ver en lo que es intercambio comercial con México, con Canadá. Finalmente se implementaron los aranceles y esto golpeó al mercado. ¿Y qué va a pasar mañana? Porque ayer, si hacíamos este mismo vivo, teníamos un análisis, los bonos argentinos, las acciones habían tenido muy buena performance, contrario a lo que había pasado en el mercado internacional, y de golpe hoy se cayó todo, pero arrastrado por la situación internacional. Pero bueno, vamos de a poco porque tenemos mucho para hablar. Empecemos con la noticia de la semana, que fue la que sacudió obviamente el comercio exterior, que es la eliminación del sistema estadístico de importaciones. Hicimos un vivo esta semana con relación a el tema, es que desde esta semana desapareció el sistema estadístico y además de que desapareció el sistema estadístico, no fue reemplazado por nada. Después de más de 13 años de tener las DEHAI, las CIRAS, las CIMIS y la CEDI, como la conocíamos a este sistema estadístico, nos hemos quedado con nada. Ni siquiera hay licencias de importación. Bueno, obviamente que el primer día teníamos todos dudas de cómo íbamos a trabajar. Sabemos que ya el sistema no pide, ¿sí?, la CEDI para poder oficializar, pero sí nos permite, porque la normativa decía que las CEDIs se iban a extinguir, las que ya estaban vigentes, pero no se extinguieron, estaban vigentes y se podían usar para oficializar, por lo cual muchos que tuvieron CEDIs vinculadas a pagos anticipados oficializaron utilizando esta CEDI, y si todavía el sistema lo sigue permitiendo y hicieron un pago anticipado o un pago vista, es decir, aquellos que sí requieren de seguimiento en lo que tiene que ver con el SEPA IMPO, mi recomendación es que mientras le permita vincular la CEDI con el despacho, háganlo por un tema de trazabilidad en las operaciones de comercio exterior, para después no tener inconvenientes de andar presentándole al banco los documentos, que no se pierda la trazabilidad. En cuanto al sistema ya no nos deje vincular más las CEDIs, bueno, ahí, atención, vamos a tener que hablar con el banco. Mientras tanto, muchos se preguntaban, bueno, ¿y ahora para pagar cómo hacemos? Porque esa es la otra duda que teníamos. Bueno, recordemos que cuando no había cepo, hace mucho tiempo, para pagar al exterior lo único que teníamos que hacer era presentar una factura. Probablemente estemos yendo a este esquema si pensemos que la idea del gobierno es salir del cepo. Dijeron ya para el 1 de enero del 2026 no habría más cepo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que presentarle ahora al banco? No hubo normativa del Banco Central esta semana y tiene una razón de ser, porque si ustedes se tomaron el trabajo de leer en algún momento con detalle los requisitos que aparecen en el texto ordenado de exterior y cambios, no dice en ningún momento que la CEDI es un requisito. Por lo tanto, sí es un requisito presentar documentos que avalen la operación. Y ahí vamos a qué tipo de documentos podemos presentar para avalar esta operación. Factura comercial, factura proforma, si no lo hubiese todavía la factura comercial, la factura proforma, contrato de compraventa si lo hay. Y obviamente les aviso, no se sorprendan si el banco les pide una proyección de negocios, porque esto está avalado por el texto ordenado, porque es lo que le permite determinar a la entidad financiera si esto tiene que ver o no con sus operaciones habituales de comercio exterior. Así que el famoso contame qué hiciste para atrás, contame qué vas a hacer para adelante, está en el texto ordenado, los bancos lo pueden pedir, y más ahora que van a tener que habilitar los giros sin ningún tipo de documento. Atención con el tema de qué puede pagar uno si no tiene todavía hecho el despacho, porque la mayoría de las operaciones, sabemos todos los que estamos en comercio exterior, que se pagan a 30 días fecha de registro de ingreso aduanero. ¿Qué es lo que podemos pagar sin estar habiendo nacionalizado? Bueno, ahí tenemos el detalle. Bienes de capital. O sea que de alguna manera le vamos a tener que demostrar al banco, cuando queremos acceder al MUC por ese 20%, de que lo que estamos importando es un bien de capital, que si vamos a hacer pago con dólares propios también corresponde a un bien de capital, y bueno, si no,
recuerden que es pago vista o diferido sin esperar el plazo para el resto de los bienes. La otra novedad importante es que hubo muchísimos, pero muchísimos cambios con respecto a lo que es reglamentos técnicos. Ahora respondo una pregunta. Para usar el régimen de envíos courier comercial se necesita sí o sí un despachante. No, el régimen comercial de courier no necesitas un despachante, pero te aconsejo que estés asesorado por un despachante o que la empresa de courier con la que operes sí tenga un despachante por varios motivos. Primero, porque si nunca operaste, tenés que clasificar adecuadamente la mercadería de manera de hacer la clasificación arancelaria y estar seguro de que esa mercadería no tiene intervenciones previas que puedan quedar retenidos. Ojo, porque todavía hay intervenciones por las cuales se retiene la mercadería en el envío comercial y hay que pasar a una destinación del régimen general. La otra es porque si te pasa esto, de que vos tenés una mercadería que queda retenida y hay que hacer un despacho por régimen general, vas a necesitar un despachante de aduana que se haga cargo de la operación. Entonces, mi recomendación es que tengas a tu despachante en autos, ¿sí? Lo pongas en autos de la operación que querés hacer y sepa, te clasifique la mercadería, trabajes de manera mancomunada con él, o si la empresa de servicio de courier tiene servicio de despachante, también lo podés hacer. Sigo. Muchísimos cambios en reglamentos técnicos. Vuelvo a hacer énfasis en el tema de los reglamentos técnicos porque, gente, no se derogaron los reglamentos técnicos, se simplificaron, sí, se facilitaron, sí, pero atención, que yo no tenga que presentarle a la aduana un reglamento técnico no significa que no lo tenga que cumplir. Lo tengo que cumplir. Lo que no sabemos todavía es cómo lo va a controlar la Secretaría de Comercio, porque el cambio más significativo acá viene por el lado de que Secretaría de Comercio ha decidido ser ella quien ejerza el control sobre los reglamentos técnicos. ¿Cuál es la pregunta acá clave, ¿sí? Que nos hacemos todos? Es, bueno, ¿necesito tener el reglamento aprobado para poder oficializar un despacho? No, no lo necesito, pero lo tengo que cumplir. ¿Cuáles son los reglamentos técnicos más significativos que se simplificaron esta semana? Bueno, tiene que ver, uno, con todo lo que tiene que ver con cemento y materiales de construcción, ahí atención. Después tenemos el que tiene que ver con los ascensores, algo muy específico, pero interesante, el de elementos de protección personal y obviamente lo que tiene que ver con seguridad eléctrica. Ahí en seguridad eléctrica y en general lo que estamos observando es que se empiezan a aceptar, ¿sí?, lo que es certificaciones internacionales. Certificaciones internacionales se empiezan a aceptar y se empiezan a validar certificados internacionales. Acá hay dudas, ¿sí?, por cómo tienen que ser los certificados, qué tipo de certificados. Bueno, para cada producto se empezaron a tramitar, se empezaron a hacer reglamentos más específicos, con más orientación, con más especificación. En algunos todavía falta implementación o faltan normas adicionales, pero a lo que vamos en general es que a todos los reglamentos técnicos se empiezan a aceptar los certificados internacionales. Una de las cosas que se habló mucho con el tema de seguridad eléctrica tiene que ver con el PIN argentino y, bueno, el tema de no tener el PIN argentino, que antes era una condición sine qua non y ahora no. Otro dato interesante es, bueno, seguridad eléctrica. ¿Lo va a seguir controlando aduana? Recuerden, quedó dispensada aduana del control, pero hay que cumplirla. Hay que cumplirla. Ahí vi que alguien preguntó al pasar el tema de importación de particulares de lo que tiene que ver con motos, lo que tiene que ver con automóviles. Todavía no hay novedades. Ustedes recordarán de este famoso cupo de 50.000 automóviles eléctricos que se pueden importar con un tratamiento diferenciado. Bueno, de eso todavía no tenemos mucha más información. La norma general salió, pero todavía no se sabe cómo se van a distribuir esos cupos. Me voy a la otra buena noticia que tuvimos esta semana, también en materia de comercio exterior. Ya me meto con la parte más compleja, que es el análisis de los anuncios del sábado y la repercusión hoy de las medidas de Trump. Pero nos vamos a lo que sería la última buena noticia de comercio exterior que tuvimos esta semana y que tiene que ver con ¿qué? Con la vuelta de los certificados de exclusión de IVA y de ganancias. Y acá empiezan las dudas, porque ya esta semana con lo de la salida del sistema estadístico de importaciones hubo una confusión muy grande con la tasa estadística. La tasa estadística no tiene absolutamente nada que ver con el sistema estadístico de importaciones. La tasa estadística viene de mucho antes que el sistema estadístico.
no está vinculada y por eso no tiene un impacto directo la eliminación del sistema estadístico con la eliminación de la tasa estadística. La tasa estadística se prorrogó, o sea, la tasa estadística tenía una alícuota, se aumentó, se prorrogó hasta el 2027, la vamos a tener, salvo que se disponga lo contrario, pero por ahora no hay nada con relación a eso. Y ahora va el tema de los certificados de exclusión. Los certificados de exclusión habían quedado solamente para ser utilizados por un grupo muy reducido de empresas al momento de la oficialización. Estamos hablando específicamente de yo tengo saldo positivo en un impuesto, que es el IVA o en ganancias, y me permiten a mí generar un certificado de exclusión para no seguir generando este saldo positivo. Lo estoy diciendo muy en criollo, pero es para no seguir generando más saldo positivo, que al momento de nacionalizar yo aplique ese certificado y no tenga que pagar ese impuesto, ¿sí? Se descuente de ese certificado. Muchas veces me pasa que me consultan y me dicen, yo tengo el certificado, porque el certificado se da con una duración de tiempo y por un importe, ¿sí? Que es el saldo que tenemos, más que nada en el de IVA. En el de IVA suele darse esta confusión, que es, tengo el certificado por un X tiempo porque tenía un saldo positivo tal. Van 3 meses y me dice, quiero aplicar el certificado y no me lo deja utilizar. Quiero aplicar el certificado y no me lo deja utilizar. Y cuando vas a la pregunta es, ¿no te quedaste sin saldo? Y ahí es donde nos damos cuenta que puede pasar que antes de que termine el plazo de que tengo el certificado me quede sin saldo y ya no lo puedo usar. Todo eso solo había quedado reducido a un grupo muy chiquitito de empresas que eran las micropymes. Vuelvo a decir, lo expliqué muy en criollo y rápido para aquel que tiene una noción y quiere entender bien de qué se trata. Esto se había aplicado desde 2023, se venía prorrogando y lo que se decidió fue que ahora volviésemos a poder aplicar los certificados de exclusión al momento de nacionalizar. ¿Cómo se tramita un certificado de exclusión? Si les corresponde el certificado de exclusión, lo tienen que charlar con su contador, con su asesor contable, porque es el que les va a poder decir si ustedes tienen la posibilidad de gestionar este certificado, ya sea de IVA o de ganancias, y después le tienen que informar al despachante, si ustedes lo tienen, se lo tienen que pasar al despachante para que él cuando va a nacionalizar lo pueda aplicar. Noticia de último momento, así. ¿Tenemos para poner el alerta? ¿Se puede poner alerta acá? Houston, tenemos alerta. Atención, porque de último momento Donald Trump anunciaría esta semana, el día miércoles, un nuevo acuerdo con Canadá y con México en relación a lo que tiene que ver con los aranceles. O sea, mañana tendríamos una marcha atrás quizás con el acuerdo, con la medida esta de un 25% de aranceles para lo que es México y Canadá. Es así de último momento, acaba de salir el alerta. Bueno, por lo menos salió mientras estábamos haciendo el vivo y no después. Pero había que parar las rotativas, como se decía antes. Esto sería muy importante porque ustedes vieron el impacto durísimo que tuvo hoy el mercado con esta aplicación. Y que volvamos atrás o que se llegue a un acuerdo sería algo que a la Argentina le vendría muy bien. Pero no me quiero ir de lo que estaba explicando. Cierro la idea de los certificados y ya nos metemos de lleno con esto. Las noticias en vivo nos van llevando. Vamos a tener que ver si se puede poner un urgente. Vieron que los canales de televisión te cortan la transmisión, te ponen un urgente y no sabes ni qué pasó. Bueno, a ver si Instagram nos escucha y podemos tirar un urgente en el medio de los vivos. Pero bueno, esperamos a mañana. Esperemos a tener buenas noticias. Cierro con lo de los certificados de exclusión. Buenas noticias, si tienen saldo positivo, si tenían los certificados de exclusión y no los podían usar, van a poder empezar a usarlo y eso nos alivia tributariamente un 26% al momento de nacionalizarlo, porque se deja de pagar en el momento de nacionalizar el IVA percepción y el anticipo de impuesto a las ganancias. Así que una muy buena noticia para todas las que eran medianas, pequeñas y que no podían aplicar al todavía tener este beneficio. Es una muy buena noticia, es un alivio tributario importante. La verdad que en este momento ese 26% yo sé que a muchos los va a ayudar porque venían acumulando saldo a favor de IVA y de ganancias y sé que esto los va a ayudar y mucho.
no sé si ir por lo de Trump ahora o volver a seguir el orden cronológico, que sería lo que pasó obviamente el día sábado, apertura de sesiones en el Congreso de parte del presidente Javier Milei. Obviamente que hay todo un trasfondo político que ya lo habrán escuchado y se habrán cansado de escucharlo, pero vamos a lo concreto, que es lo económico. En materia económica, lo más significativo que podemos mencionar es que por ley el equilibrio fiscal se tenga que respetar. Eso es algo significativo. Hacemos, y voy a implementar ahí, estoy leyendo a alguien que dice, hacerle un cartelito que diga urgente. Lo hacemos manualmente para el próximo domingo. Bueno, les estaba diciendo, el tema de una reforma laboral seguida por una reforma previsional, todavía no tenemos datos. Esto que habló de una reforma tributaria de 6 impuestos nada más, y la competencia entre las provincias con relación a lo que es el impuesto. Lo vamos a tratar de explicar lo más en criollo posible. Habló de ponerle un piso a los impuestos, por ejemplo. Llevo un ejemplo. El piso es X, ¿sí? No quiero dar el porcentaje porque esto después queda y no queremos comprometer a nadie con porcentajes. Imagínense si justo tiro un porcentaje y es ese. Pero bueno, supongamos que el piso es X a nacional, o sea, lo que sería nacional, y de ahí, ¿sí?, de ese piso cada provincia puede determinar cuánto le va a adicionar. Lo que llevaría a que una provincia pueda tener para un mismo impuesto una alícuota de Y la otra provincia una alícuota de Z. Entonces, eso incentivaría quizás a que las empresas se instauren en la provincia que tiene Y, que es más bajo, que la provincia que tiene Z, que es más alto. Si ustedes están familiarizados con el sistema tributario de los Estados Unidos, ustedes saben que en Estados Unidos hay esto de la competencia en cuanto a los impuestos. Las provincias pueden, los estados en Estados Unidos a veces lo que hacen es, por un año, para potenciar los negocios, una X cantidad de tiempo, para potenciar lo que sería el negocio o las industrias de determinado rubro, le quita impuestos, le baja la carga impositiva. ¿Iremos hacia eso? No lo sabemos. Otro tema importante tiene que ver con lo que es el acuerdo con Estados Unidos. Y ahí de a poquito nos vamos yendo a lo que sería Donald Trump y lo que pasó hoy. Habló sobre un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Por qué no profundizo en lo que es reforma tributaria, reforma laboral, reforma previsional? Porque en realidad fueron títulos que dejó el presidente y no profundizó sobre esos temas. Acuerdo con Estados Unidos y acuerdo del Fondo Monetario. Acuerdo del Fondo Monetario no sabemos detalles, no podemos profundizar nada porque no hay más que trascendidos, porque el gobierno oficialmente no informó, más que en los próximos días mandaría al Congreso el acuerdo para ser respaldado por el Congreso. ¿Eso es algo significativo? Sí, y a eso es a lo que respondió positivamente el mercado ayer, que vimos esta suba tan importante de los activos argentinos. Volaban los activos argentinos, después empezaron a ser arrastrados por el resto o el efecto de la guerra comercial. Ahora, y ahí me voy a el tema de la guerra comercial y el tema de los aranceles. A partir de hoy, Donald Trump imponía aranceles del 25% para Canadá y México, y además un 10% adicional para China. En el caso de Canadá tenemos un tratamiento diferencial para lo que es energía con un 10%, y a partir de abril aplicaría aranceles recíprocos para el resto del mundo. Ahí, punto. Unión Europea bastante preocupada porque sus aranceles podrían irse también al 25%. Recordemos que Donald Trump habló de considerar el tema de el IVA a la hora de determinar la alícuota de los aranceles recíprocos. Y en ese contexto, el presidente lo que dice es: vamos a ir por un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, lo vamos a llevar al Mercosur. Queremos, sí, que se trate en el Mercosur, pero no nos vamos a limitar con el Mercosur si el Mercosur no quiere avanzar. ¿Es factible negociar hoy de manera bilateral? No lo permite el acuerdo del Mercosur. Argentina necesitaría que el resto del Mercosur se una a la negociación, o de lo contrario, lograr algún tipo de
waiver de parte del resto de los países para que la Argentina lo negocie, o dar de baja una de las decisiones del Mercosur, que es la que inhabilita, o sea, sacar una nueva normativa y eliminar ese artículo que limita las negociaciones bilaterales, pero tengamos presente que eso habilitaría que el resto de los países también negocien sus acuerdos, o romper con el Mercosur. Cosa que imagino que es lo último que se quiere llegar y que, por lo que dio a entender el presidente, se están buscando mecanismos dentro del Mercosur que permitan la negociación con Estados Unidos. Con respecto al acuerdo de Estados Unidos y Argentina tampoco tenemos mucho. Recordemos que esto lleva tiempo, negociación, etc. Y ahora vamos a qué pasó en el mercado. Bueno, el mercado el lunes arrancó, nosotros estamos de feriado, lunes, martes, carnavales. Y ayer parecía una fiesta Wall Street con los activos argentinos que subían cuando el resto del mercado empezaba a responder de manera negativa a la decisión de Donald Trump de avanzar en esta guerra comercial. Y parecía que todo iba bastante bien porque el mensaje al mundo que se había dado del acuerdo de libre comercio, del acuerdo con el Fondo Monetario, que creo que es lo que está más pesando hoy día, estaba respondiendo positivamente. Hoy los mercados internacionales se cayeron a pedazos, podríamos decirlo de esa manera. Una muy mala respuesta de todo el mercado a esta guerra comercial. ¿Qué pasó también con el tema de los precios de los commodities? Y ahí, atención, les digo a todos los que están en el mercado de los commodities, se cayeron los precios de los commodities fuertemente. La verdad que es preocupante, por lo cual la noticia de que Estados Unidos pueda mañana anunciar un posible acuerdo con lo que es México y Canadá para evitar llegar a este punto de la guerra comercial sería muy positivo. Hoy la verdad que el precio de los commodities nos hace dudar sobre nosotros y las proyecciones que teníamos de exportaciones, porque si se caen los precios, obviamente que para que ingresen la misma cantidad de dólares que teníamos proyectados, necesitaríamos exportar mucho más y sería un revés importante para la economía argentina. ¿Se abren nuevos mercados? Sí, se abren nuevos mercados, pero también se intensifica la competencia. Otro dato significativo para los que están siguiendo el tema cripto es el Bitcoin. Se cayó y sigue operando hacia la baja. La verdad que lo del Bitcoin también es bastante complicado. Y otro dato que quería chequear ahora mientras estaba hablando con ustedes, que es lo más importante, creo que es ir a ver la cotización en dólares del oro. Porque recuerden que cuando el mundo se asusta, se va hacia el oro. Y en este momento el oro está cotizando de nuevo por arriba de los $2.900, que es la semana pasada había caído por debajo de los 2.900 en un momento, pero está cotizando levemente por encima. Igual está cotizando hacia la baja. ¿Qué tema, no? La semana pasada tuvimos un día que fue, ya les digo, bueno, tuvimos uno de, la semana pasada tuvimos un día de, sí, la semana pasada estuvimos cotizando a 2.800, o sea, en México, el mercado se fue nuevamente hacia lo que sería el oro. ¿Se sabe qué productos de Estados Unidos tendrían arancel en México? No, es que esto es lo que necesitamos saber ahora, porque México dijo que iba a responder con una política similar, Canadá dijo que iba a responder con una política similar, pero recuerden que lo que hizo Estados Unidos aplicó un 25% para todo. México y Canadá podrían aplicar tratamiento recíproco igual que está haciendo Estados Unidos, y podría ser. El tema es ahora este acuerdo que se acaba de anunciar, que mañana llegaría a la posibilidad de un nuevo acuerdo arancelario. Pensemos lo siguiente: México, Canadá y Estados Unidos conforman un área de libre comercio y Trump acaba de aplicarle un 25% de aranceles a los productos. Esto golpea a todas las cadenas productivas porque estaban integradas, las cadenas productivas estaban integradas desde México a Canadá y en los Estados Unidos. Esto golpea fuertemente las cadenas productivas. Y si no hay una respuesta rápida a este inconveniente, puede llegar a haber desabastecimiento en algunas industrias, ¿sí? Entonces, ojo, esperemos a mañana. No es menor de que hoy, después de cómo reaccionaron los mercados, se haya anunciado de que mañana se podría dar a conocer un nuevo acuerdo de aranceles. Acuérdense, hace un mes atrás era un hecho que se aplicaban los aranceles y de golpe,
por 30 días la medida se suspendió. No sería raro de que nuevamente se vuelva a suspender la medida o que tengamos algún tipo de acuerdo. A ver, Donald Trump dijo que esta medida se tomaba por una cuestión más que nada de seguridad, porque habló sobre, más allá de que él quiere potenciar la industria de Estados Unidos, de hacer nuevamente grande y fuerte la industria de los Estados Unidos, él lo que habló fue de defender la frontera, y una de las cuestiones que tuvieron que hacer tanto Canadá como México para lograr suspender la medida por 30 días fue enviar más ejército. O sea que ya es más una cuestión de geopolítica que comercial, o netamente comercial. Y bueno, ¿qué podemos esperar para mañana? Porque a ver, si leíamos el diario el del lunes, después de semejante rueda de los activos argentinos en Wall Street, podíamos esperar un comienzo positivo. La realidad es que los fundamentos de la Argentina no cambiaron, siguen estando los fundamentos. Lo más importante, o lo que está detrás de los fundamentos de Argentina, es si realmente se envía al Congreso este acuerdo con el Fondo Monetario. Llegan fondos, hay que ver cuántos llegan. Lo importante también es esto de que no se va a aumentar la deuda bruta que explicó el presidente el otro día. Pero creo que ahí está la clave, en cómo empiecen a responder este tipo de cuestiones. Por ejemplo, el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo creo que va a ser una de las cuestiones que más va a incidir, y mañana, cuando abran los mercados, obviamente que va a haber una respuesta a esta situación internacional, sí. ¿Va a haber una respuesta a la caída de los commodities? Sí, va a haber una respuesta. Pero también va a haber una respuesta a lo que se dijo el sábado en el Congreso, a este acuerdo, a esta reforma tributaria. Vamos a ver cómo siguen evolucionando el resto de los mercados. Vamos a ver cómo sigue el mundo cripto, que está golpeado. Bueno, hay quienes dicen que el Bitcoin está rebotando, hay quienes dicen que los activos cripto van a estar en esta inestabilidad. Hay una realidad, y es que todo el mercado financiero está inestable, está volátil. Y bueno, tiene todo que ver con todo, tiene que ver con el tema de las decisiones que se están tomando a nivel de la política económica en general. Bueno, ¿qué más tendríamos que tener en cuenta para empezar esta semana? Es una semana cortita, eso es algo positivo. Tenemos que tener presente que Donald Trump va a dar su primer discurso también ante el Congreso de los Estados Unidos, y ahí es donde vamos a también saber un poco hacia dónde va los Estados Unidos y cómo eso nos puede impactar. Yo seguiría muy de cerca el discurso de hoy de Donald Trump al Congreso, que eso obviamente nos va a dejar muchos títulos que mañana van a impactar en el mercado. Y bueno, inflación. Vamos a cerrar con la inflación porque es el dato que también nos importa a todos. Se habría acelerado un poquito el tema de los precios en febrero, y sí, es muy probable que no se logre, como habían proyectado en su momento, quebrar el piso del 2% en el mes de febrero. Mucha presión del precio de la carne. Otra de las medidas que se anunciaron esta semana fue que se eliminó la prohibición de exportar ganado en pie para faena. Obviamente que hay quienes están a favor, quienes están en contra. Ahí, bueno, todos tienen su postura y todas las posturas son aceptables y respetables en el contexto del debate. Pero más allá de eso, volvemos sobre el tema de la inflación y la carne, importante. Es muy probable que estemos un poquito arriba del dato de enero, del 2,2. Veremos cómo se comporta en marzo. Marzo es un mes donde estacionalmente la inflación suele ser alta. Así que no creo que veamos un número tampoco por debajo del 2% en marzo. Ya arrancó con el aumento del combustible, hay muchos aumentos que se empezaron a programar. El dato positivo viene por el lado de las prepagas, que mucha gente con el tema de la desregulación de las prepagas no va a tener aumento. Y bueno, ya está implementado desde el viernes el tema del pago en débito con dólares de manera local. Si a alguno le interesa, ya está completamente funcionando. Para terminar, las últimas 3 preguntas. Alguien me pregunta acá, ¿qué implica el libre comercio? ¿Compramos cualquier cosa en Miami y la traemos a arancel cero? No. Primero, depende cómo se negocie el acuerdo.
Puede ser que haya productos que queden exceptuados, después de que eso lleva un tiempo, que se va estableciendo, en general se establecen esquemas de preferencias, donde vos vas a pasar de una, no vas a pasar, no, puede que algún producto pase de tributar un 5 a un 0, sí, puede, pero si vos tributabas un 25, lo más probable es que tengas un esquema escalonado de desgravación en un periodo de tiempo, ¿sí? Eso sería. Y las últimas 3 preguntas. De las prepagas, bueno, el tema es el siguiente. Todos aquellos que son que derivan aportes, ¿sí? De sus prepagas y que antes pasaban, tengan presente lo siguiente. Cuando uno deriva aportes, lo voy a explicar también muy en criollo. Cuando uno derivaba aportes, lo que hacía era derivar esos aportes, pasaban primero por la obra social y la obra social después se los mandaba a la prepaga. La obra social que correspondería que uno tuviese por el sindicato que le correspondería aunque uno no esté afiliado al sindicato. Vamos a un ejemplo. Yo trabajo en una empresa. Esta empresa se rige por un acuerdo de X sindicato. El sindicato tiene X obra social, pero yo estoy afiliado a una prepaga. Entonces lo que hago es derivar aportes a la prepaga, pero antes pasaban primero por la obra social y la obra social se los mandaba a la prepaga. Lo que hizo el Estado fue desregular y de ahora en adelante se mandan directo a la prepaga. Entonces lo que se dijo fue que si bien iba a haber aumentos en las cuotas, aquellos afiliados que estaban haciendo derivación de aportes no iban a ver este mes el impacto del aumento por este cambio en que ya no tienen que esperar las prepagas a recibir en los fondos. Ese sería lo positivo o el aliciente. Otra pregunta, con respecto a la importación de medicamentos, no tengo ninguna novedad como para darles relativa o importante. ¿Se sacaría la figura del despachante de aduana? No, a ver, el despachante de aduana es un auxiliar del comercio exterior y no cambia en absolutamente nada. Por ahora sigue todo igual. ¿Qué pienso sobre la medición de inflación? A ver, el INDEC ya tiene preparado un nuevo índice para sacar y lo que sería una actualización de la canasta. La canasta se actualizaría y lo que sería es cambiar las ponderaciones. Si ustedes miran la canasta del INDEC tiene una mayor proporción de bienes, menos de servicio, y cuando se mira la canasta, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires hay una mayor proporción de servicios que de bienes en cuanto a la ponderación, como pesan, y eso hace que dé un poco más alto el índice. Lo que se estaría buscando es un equilibrio que refleje mejor los patrones de consumo. Estaba para salir, ¿sí? Estaba para salir la norma de la nueva canasta y no sé por qué no termina de salir. Bueno, con respecto a recuperación de los que están hablando de las prepagas, que me dicen que hubo recuperación de importes. La verdad que no sé si hay recuperación o si hay ajustes. Eso lo tienen que ver cada uno cuando con su prepaga. ¿Qué pienso de cuándo pueden volver los pagos anticipados para bienes comunes? Ojalá vuelvan lo antes posible. La verdad es que me encantaría darles la buena noticia, pero por el momento las reservas siguen siendo negativas y hay que ver cómo continúa el escenario global, porque claramente eso va a definir cómo va a seguir el Banco Central desregulando el tema de los pagos. Ojalá que sea lo más pronto posible, ¿sí? Y para terminar, la última, a ver. No, gracias a ustedes por sumarse. Me dicen a mí gracias. Gracias a ustedes por sumarse al vivo. Gracias por estar acá. Bueno, vamos a dejar... Creo que me faltó alguna. Voy a mirar si me quedó alguna por acá arriba que no haya contestado. Figura del despachante. Creo que de a poquito fui contestando a las preguntas que fueron surgiendo. Acá hay algo del IVA. ¿Alguien me preguntó algo del IVA? Y no lo vi. IVA importadores. Bueno, del IVA, sí, recién se subir acá. Para Expo, compré F 120 días. ¿Dónde se declara en el permiso ese vencimiento? Escribime por privado.
lo vemos tranquilos por privado porque así queda muy en el aire. IVA importadores. Bueno, lo que les dije, por ahora seguimos con el 21, el 20%, pero se puede aplicar el certificado de exención si corresponde para lo que sería el despachante. ¿Se podrá cobrar en dólares como antes si te envían por Western Union? No sé lo que respecta a qué estás hablando de cobrar por Western Union. Por ahora todo lo que tiene que ver con cobros, salvo los servicios profesionales por un monto, se tiene que bancarizar y se tiene que traer al país. Lo podés dejar en tu cuenta. Servicios profesionales que cobran las personas físicas, eso está normado, son $36.000 al año. $36.000 al año calendario. Hay obligación de traer los fondos, dejarlos los traes al banco, los dejas en tu caja de ahorro en dólares, los vas usando cuando querés, pero hasta $36.000 para unos códigos, conceptos específicos, no hay obligación de liquidarlos, ¿sí? ¿Cómo se tramita el certificado de recupero del IVA? Ay, me mataste, eso lo tenés que ver con tu contador, pero seguramente que tu contador o tu contadora te van a poder ayudar. Bueno, nos pasamos, siempre la idea es que sea media hora y nos terminamos pasando. Muchas gracias a todos por sumarse. Volvemos a la programación habitual de los domingos, así que el próximo domingo los espero de nuevo a las 20 horas para hacer el análisis de lo que fue la semana, que es cortita, pero seguro que nos va a dejar muchos titulares. Y la semana que se viene, y a los que sean de Mendoza, los veo en el foro, ¿sí? Estamos allá en el foro de inversiones de Mendoza esta semana, así que los espero para conocerlos, ¿sí? Un beso grande de todos y nos estamos viendo el próximo domingo.